¿Usted compró el cebo más caro del mercado? Su equipo es simplemente perfecto. Lanza la línea en el lugar ideal y, aún así, ¿no pesca absolutamente nada? Pare un momento y mire detenidamente sus propias manos. Ahí mismo, en la yema de sus dedos, radica el mayor misterio que frustra a miles de pescadores a diario. Existe una ironía cruel y casi graciosa en el mundo de la pesca. Cuanto más limpios intentamos estar, peor nos va en el agua. Hoy vamos a revelar por qué su inofensivo jabón de baño matutino, su confiable repelente contra los molestos mosquitos y hasta su propio olor natural a ser humano, están creando un enorme muro invisible que aleja a cualquier pez de su anzuelo. Le prometo que hoy descubrirá la razón oculta por la que el pescador novato de al lado, ese que tiene las manos sucias de barro y usa un equipo viejo, está sacando muchos más peces que usted. Pero antes de empezar a revelar estos secretos, quiero hacerle una pregunta para que debatamos juntos. ¿Sigue creyendo firmemente que el pez come solo por la vista? ¿O alguna vez sospechó que su cebo olía a laboratorio químico? Escriba su respuesta ahora mismo en los comentarios, porque hoy vamos a derrumbar un gigantesco mito. A lo largo de la historia, la pesca deportiva y recreativa ha estado siempre rodeada de mitos, rituales profundos y creencias que se transmiten de generación en generación, desde nuestros abuelos hasta nosotros. Nos enseñaron con paciencia a atar los nudos más perfectos, a leer el movimiento de las corrientes y a elegir el momento exacto del amanecer para tener éxito. Sin embargo, hay un factor invisible que la vieja escuela de pescadores siempre subestimó o simplemente ignoró por completo: la contaminación olfativa. Muchos pescadores llevan décadas repitiendo exactamente la misma rutina destructiva. Se levantan de la cama, se duchan, se aplican loción, llegan a la orilla del agua, se rocían repelente de insectos por todo el cuerpo y luego manipulan su carnada con total confianza, creyendo ingenuamente que el agua limpiará cualquier olor extraño. ¿Por qué hacemos esto sin pensar? Principalmente porque es cómodo, porque es una costumbre arraigada y porque, como seres humanos, nuestro modesto sentido del olfato no percibe el impacto real de esos químicos una vez que se secan en la piel. Creemos falsamente que la picada depende únicamente del color del plástico o del movimiento de la lombriz, ignorando que debajo de la superficie el agua es un mundo dominado casi por completo por las firmas químicas y los rastros de olor. Imagine la escena perfecta por un instante. Es muy temprano en la mañana. El sol apenas comienza a asomarse tímidamente por el horizonte. El agua del lago está completamente quieta, luciendo como un inmenso espejo de cristal. Usted respira el aire fresco, escucha el canto de los primeros pájaros y siente en el pecho que hoy será un gran día de pesca. Saca su equipo con extremo cuidado, prepara la caña, revisa la tensión del sedal y, por supuesto, saca esa carnada especial en la que confía ciegamente. Quizás es un cebo vivo muy jugoso, o tal vez es una masa especial que preparó la noche anterior siguiendo la receta secreta de un viejo amigo. Pero justo antes de tocar ese anzuelo, usted hizo algo completamente normal y rutinario. Se frotó las manos vigorosamente con un poco de loción contra los mosquitos porque, seamos totalmente honestos, los insectos a esta hora de la madrugada son absolutamente insoportables. O tal vez se lavó las manos en su casa con un jabón muy perfumado justo antes de salir por la puerta. Parece algo totalmente inofensivo y natural, ¿verdad? Pues lamento decirle que ese simple gesto acaba de arruinar casi por completo sus posibilidades de éxito. Al tocar la delicada carnada con esos potentes químicos en su piel, usted acaba de activar una ruidosa alarma silenciosa bajo el agua. Le ha colgado un enorme letrero de neón a su anzuelo que grita «Peligro mortal a todos los peces del área». Y mientras usted se sienta plácidamente en su silla, mirando fijamente la punta de la caña y esperando ese tirón mágico, los peces simplemente pasan de largo. Huelen el amargo engaño a metros de distancia y deciden huir sin mirar atrás. Para entender a fondo por qué sucede esta tragedia invisible,
tenemos que sumergirnos directamente en el fascinante mundo de los sentidos de los peces. Muchos pescadores de fin de semana creen firmemente que la vista es el sentido más importante bajo el agua. Pensamos que, si el cebo tiene un color fluorescente llamativo o un movimiento errático en la corriente, el gran depredador atacará sin dudarlo un segundo. Pero la realidad de la naturaleza es muy diferente, especialmente cuando pescamos en aguas turbias, revueltas o en fosos profundos donde la luz del sol apenas logra penetrar. En ese oscuro y misterioso entorno, el olfato es el verdadero y absoluto rey. Los peces tienen un sistema olfativo increíblemente desarrollado, millones de veces más sensible que el de un ser humano promedio, o incluso que el de un hábil perro de caza. Pueden detectar partículas de olor disueltas en el agua en proporciones tan minúsculas que a nuestra mente le resulta imposible siquiera imaginarlo. Estamos hablando literalmente de una sola gota de sustancia química, diluida en millones de galones de agua. Por lo tanto, cuando usted amasa esa carnada perfecta con las palmas impregnadas en protector solar, jabón antibacterial o repelente de insectos, no solo le está quitando el atractivo olor natural al cebo, le está inyectando una bomba química repulsiva que el pez percibe al instante como algo totalmente tóxico y ajeno a su tranquilo entorno natural. Es un choque sensorial brutal para ellos. Imagínese que a usted le sirven su plato de comida favorito en el mejor restaurante, pero este huele fuertemente a gasolina de motor o a perfume barato. Por muy buena pinta que tenga el plato a la vista, su instinto básico de supervivencia le ordenará a gritos que no lo pruebe. Exactamente eso es lo que hace el pez. Hablemos ahora de manera específica del repelente de mosquitos. Este producto es, sin lugar a dudas, el enemigo público número 1 de cualquier pescador, aunque casi nadie habla abiertamente de ello en los muelles. Usted llega ilusionado a la orilla del caudaloso río o al tranquilo lago. Los zancudos están hambrientos en el ambiente húmedo y comienzan a atacarlo sin piedad. Su reacción más lógica y humana es tomar ese frasco en aerosol y rociarse generosamente los brazos expuestos, la nuca y, de manera muy especial, las manos. Se frota bien la piel para que el líquido penetre y le ofrezca protección duradera, y luego, sin pensarlo 2 veces, toma su cebo para encarnar rápidamente el anzuelo. Lo que muchos ignoran es que ese repelente comercial contiene sustancias químicas industriales diseñadas específicamente para repeler y asustar a seres vivos. Es un veneno disuasorio sumamente potente. El ingrediente activo más común en estos populares productos crea una gruesa barrera tóxica que los peces pueden percibir a muchísima distancia. Cuando su cebo cae rompiendo la tensión del agua, esas moléculas químicas sintéticas se desprenden de inmediato y comienzan a viajar velozmente empujadas por la corriente. El pez viene atraído inicialmente por la vibración acústica o la sugerente forma del cebo. Se acerca con la clara intención de morder, pero de repente choca violentamente contra un enorme muro invisible de olor a químico industrial repulsivo. Automáticamente, su instinto primario de supervivencia se enciende. El animal sabe por naturaleza que ese olor penetrante no pertenece a un jugoso gusano, ni a un pequeño pececillo herido, ni a nada comestible. Representa peligro agudo, contaminación y muerte segura. Así que da una ágil media vuelta y desaparece misteriosamente en las profundidades de la corriente, mientras usted se queda solo en la orilla pensando que hoy los peces simplemente no tienen apetito o que la presión atmosférica no los acompaña. Pero no crea que el repelente de insectos es el único gran culpable en esta triste historia de fracasos pesqueros. El protector solar es otro de los gigantescos saboteadores silenciosos que arruinan nuestras jornadas. Todos sabemos a la perfección que es fundamental y necesario proteger nuestra piel de los dañinos rayos ultravioleta cuando pasamos largas e intensas horas expuestos bajo el sol abrasador, esperando esa ansiada picada. Sin embargo, la forma descuidada en que aplicamos esa espesa crema puede ser la única y gran diferencia entre volver a casa orgulloso con una buena captura o volver con las manos totalmente vacías y un repertorio de excusas prefabricadas.
Las cremas solares modernas que compramos en la farmacia están repletas de compuestos sintéticos complejos, óxidos metálicos, fragancias artificiales potentes y aceites espesos que resultan extremadamente extraños y alarmantes para el frágil ecosistema acuático. Cuando usted unta sus manos abundantemente con esta crema bloqueadora y luego procede a amasar su carnada de fondo o manipula sus sofisticados señuelos de plástico, está dejando una gigantesca huella dactilar química absolutamente imborrable sobre ellos. Los grandes peces depredadores, en particular las especies maduras, son animales sumamente cautelosos y extremadamente desconfiados. Han logrado sobrevivir años en su peligroso entorno gracias a su maravillosa capacidad de detectar lo inusual. Un señuelo muy brillante que huele intensamente a coco tropical artificial y a dióxido de titanio no les parece para nada un tentempié apetitoso, sino una trampa burda y evidente. He visto en persona a pescadores muy veteranos gastar mucho dinero en los atrayentes de feromonas más caros y exclusivos del mercado, rociarlos generosamente sobre sus cebos de silicona y luego arruinar por completo todo el conjunto tocándolos con dedos pegajosos llenos de crema solar deportiva. El desagradable olor químico enmascara por completo cualquier atrayente natural o artificial que usted intente utilizar con esperanza. Ahora vayamos a un escenario previo a la pesca que resulta aún más cotidiano y que parece completamente inofensivo. Me refiero al simple hábito del lavado de manos. Desde que somos muy pequeños, nos han enseñado que la higiene personal es fundamental, y es totalmente lógico que justo antes de salir de su casa hacia su lugar de pesca favorito, usted se duche cómodamente o se lave las manos a conciencia en el lavabo de su baño. El grave problema oculto radica en los productos específicos que utilizamos todos los días en nuestros hogares modernos. Hace unas cuantas décadas, el jabón tradicional era un producto muchísimo más neutro, básico y casi sin aditivos extraños. Hoy en día los jabones antibacteriales, los lujosos geles de ducha y los potentes detergentes están fuertemente cargados de perfumes muy intensos, aceites esenciales de plantas aromáticas, cítricos artificiales y agentes limpiadores muy agresivos. Esos olores persistentes están diseñados en grandes laboratorios para quedarse profundamente impregnados en su piel durante horas y horas. Usted no los nota en absoluto porque su cerebro y su nariz se acostumbran muy rápidamente a su propio olor corporal, pero bajo la superficie del agua, esa fragancia a fresca brisa marina o a bosque de pinos primaverales resulta tan escandalosa como la sirena de una ambulancia a medianoche. Cuando usted manipula la carnada con las manos recién lavadas y perfumadas con estos jabones, transfiere sin querer esos aceites aromáticos sintéticos directamente a la comida del desconfiado pez. Un pescador novato e iluso puede llegar a pensar que un buen olor a limpio nunca puede ser malo. Pero entienda esto, en la naturaleza salvaje, lo limpio nunca huele a lavanda química. El olor puro y natural de un cuerpo de agua es la mezcla de barro húmedo, algas verdes, el cieno oscuro y los diminutos microorganismos. Cualquier cosa que huela a costoso laboratorio de cosmética es una señal de alerta roja gigante para cualquier especie de pez que tenga un mínimo sentido de instinto de supervivencia. Avanzando en nuestra lista, existe otro hábito social muy común entre los pescadores, que también actúa como un potente repelente natural de peces, y me refiero al consumo constante de tabaco. Muchos disfrutan plenamente de encender un buen cigarrillo o de fumar un aromático puro mientras esperan con enorme paciencia a que se hunda la boya roja en el agua. Se ha convertido en una estampa clásica y romántica de la pesca relajada. Sin embargo, detrás de esa imagen idílica hay una realidad química devastadora. La nicotina, el espeso alquitrán y los cientos de agresivos químicos presentes en el denso humo del tabaco se adhieren fuertemente a la yema de los dedos y penetran en las palmas de las manos del fumador. La nicotina, prestando atención a la biología, es un potente alcaloide que en la madre naturaleza
funciona originalmente como un fuerte mecanismo de defensa de ciertas plantas para envenenar a los insectos y espantar a los depredadores. Es decir, es un poderoso veneno natural y un repelente biológico certificado. Cuando un pescador fumador manipula un frágil cebo vivo, como una húmeda lombriz o un pequeño y asustadizo pez, o incluso cuando amasa pan mojado para atraer a las carpas, está transmitiendo directamente una dosis letal y maloliente de estos oscuros químicos a su cebo. Bajo el agua, ese penetrante olor a nicotina y ceniza fría se disuelve lentamente enviando señales tóxicas. Los peces, que son criaturas increíblemente sensibles a las más mínimas variaciones químicas del agua, detectan esta sustancia tóxica mucho antes de llegar a ver el engañoso cebo con sus ojos. Muchos expertos afirman con rotundidad que los peces odian el olor a tabaco más que cualquier otra cosa en el mundo. Podría contarle la triste historia de dos amigos pescando en el mismo pequeño bote, usando exactamente la misma carnada y el mismo equipo moderno. El amigo que no fuma saca un gran pez tras otro sin parar, mientras que el fumador empedernido, que toca constantemente la carnada con sus dedos manchados de amarillo por la nicotina, no siente ni un solo toque en toda la larga tarde, y sepa que no es mala suerte ni brujería, es pura y simple química repulsiva. Pero dejemos a un lado los productos químicos artificiales que nos ponemos voluntariamente en la piel y vayamos un paso más allá en este misterio. Hablemos de algo que usted simplemente no puede evitar de ninguna manera, algo que forma parte integral de su propia e inevitable biología. Me refiero al famoso y temido olor a humano. Muchos pescadores veteranos de la vieja escuela hablan a menudo de que algunas personas simplemente tienen mala mano o mala energía para la pesca, como si se tratara de una terrible maldición de nacimiento o de una total falta de talento innato. Pero la rigurosa ciencia moderna ha demostrado recientemente que hay una razón biológica real y medible detrás de esta frustración. La piel humana secreta de forma completamente natural diversos aminoácidos a través del sudor invisible y la grasa protectora de los poros. Uno de los aminoácidos más problemáticos y estudiados se llama L-serina. Se ha comprobado en exhaustivos estudios científicos marinos que la L-serina funciona exactamente como un fuerte repelente natural para muchas especies de peces depredadores de gran valor deportivo, afectando de manera muy especial al salmón y a la trucha salvaje. Entienda el origen evolutivo de esto. Cuando un depredador natural terrestre, como un enorme oso pardo o una ágil nutria, entra agresivamente al agua para cazar, su cuerpo libera inevitablemente esta misma sustancia en la corriente. Los peces han evolucionado lenta y dolorosamente durante millones de años para asociar directamente la temida presencia de L-serina en el agua con un peligro mortal inminente y letal. Por lo tanto, si usted es por genética una persona que naturalmente suda mucho más de lo normal o que secreta niveles altos de este específico aminoácido, su simple toque directo a la carnada húmeda puede estar enviando una ruidosa señal de alerta a todos los peces de la zona. Es como si su amada carnada les gritara desesperadamente que un depredador gigante acaba de manipular ese suculento bocado. Es absolutamente fascinante darse cuenta de que nuestro propio código genético oculto y nuestros inevitables procesos biológicos naturales pueden llegar a interferir de manera tan directa y cruel con nuestro éxito en la jornada en el agua. Para intentar combatir valientemente todos estos temibles olores problemáticos que hemos mencionado, la inmensa industria mundial de la pesca ha creado a lo largo de los años un mercado multimillonario de supuestos atrayentes milagrosos. Ofrecen densos aceites, complejas feromonas y potentes aerosoles embotellados con un fuerte olor a ajo triturado, a dulce anís o incluso a desagradable extracto de pescado podrido. Usted va emocionado a su tienda de pesca local y gasta una suma considerable de dinero en estos pequeños frascos mágicos, creyendo firmemente que son la solución definitiva a todos sus amargos días sin capturas. La teoría comercial promete que, si usted aplica generosamente esto sobre su viejo señuelo o su cebo natural, los peces se volverán locos de hambre
y atacarán el anzuelo sin piedad alguna. Pero preste atención, porque aquí es precisamente donde la gran mayoría comete el error táctico más doloroso de todos. Digamos que usted, como siempre, se aplicó bastante protector solar en las manos al llegar. Luego toma su flamante señuelo de goma brillante y lo frota vigorosamente con ese carísimo atrayente de cangrejo que acaba de comprar. Lo que usted acaba de crear con sus manos no es un cebo irresistible, sino una caótica y confusa sopa química de pesadilla. Los fuertes aceites del atrayente de ninguna manera eliminan ni borran el olor a protector solar o a jabón perfumado. Simplemente se mezclan groseramente con ellos formando un batido tóxico. Para el agudo y refinado sentido del olfato de un pez salvaje, es exactamente como si alguien intentara ocultar torpemente el fuerte olor a basura descompuesta, rociando abundante perfume barato y dulce por encima. El inteligente pez puede detectar ambos olores de forma clara e independiente. Sentirá indudablemente la tentadora y deliciosa fragancia del cangrejo jugoso, pero simultáneamente, en el mismo instante, detectará la estridente alarma tóxica de los químicos artificiales, de la crema o de la nicotina amarga. Ante la menor duda, y ante una contradicción sensorial tan evidente, el sabio instinto de cautela y miedo del pez siempre, y digo absolutamente siempre, terminará por prevalecer. Preferirán dejar pasar una comida dudosa y seguir nadando antes que arriesgar su única vida mordiendo algo que les huele a veneno puro. La situación se vuelve todavía muchísimo más crítica y dramática cuando entramos en el terreno de la pesca tradicional utilizando cebo vivo natural. Las frágiles lombrices de tierra, los suaves gusanos blancos, los pequeños y escurridizos pececillos y los delicados camarones de río son, por su propia naturaleza biológica, organismos sumamente porosos, frágiles y absorbentes. Su delgada y transparente piel respira constantemente y absorbe sin remedio absolutamente todo lo que entra en contacto físico con ellos. Imagine la siguiente situación. Usted esparce abundante repelente de insectos en aerosol sobre sus propias manos sudorosas para alejar a los molestos mosquitos que lo acosan en la orilla del río. Luego, sin lavarse, abre confiado su pequeña caja de cebos frescos, busca meticulosamente una lombriz grande y jugosa, y la sostiene firmemente entre sus dedos llenos de químicos, mientras intenta, con esfuerzo, pasar el afilado acero del anzuelo a través de su cuerpo blando. Durante esos dolorosos y largos segundos de manipulación, la pobre lombriz está absorbiendo rápidamente, igual que una esponja seca, todas y cada una de las toxinas sintéticas presentes en sus dedos. Además de que esos potentes químicos probablemente aceleren de forma drástica la muerte prematura de su cado vivo, quitándole para siempre ese movimiento errático, natural y tentador que desesperadamente buscamos para engañar al pez, el pobre y moribundo animal se ha convertido de repente en una auténtica cápsula flotante de veneno maloliente. Cuando usted finalmente la lanza al agua esperando el gran momento, esa carnada ya no es una lombriz fresca y apetitosa que huele a tierra negra y a lluvia de primavera. Ahora es un triste pedazo de carne moribunda que emana pestilentes olores a frío laboratorio químico. Las codiciadas especies de peces más buscadas y desconfiadas, que son precisamente las que han logrado llegar a tamaños trofeo por el simple mérito de no ser para nada tontas, rechazarán esa oferta plástica sin pensarlo dos veces. Y usted, sentado resignado desde la enorme comodidad de su vieja silla plegable en la orilla, pensará tristemente que el hermoso sitio ya no tiene grandes peces, cuando la dura y pura realidad es que sus propias manos descuidadas contaminaron irreversiblemente el banquete perfecto que pretendía ofrecerles. En muchas ocasiones, a menudo escuchamos a los rudos y nostálgicos pescadores de la vieja escuela afirmar categóricamente que todas estas complejas teorías modernas sobre los molestos olores y la importancia extrema de tener las manos perfectamente limpias son puras e inventadas tonterías para vender más productos. Ellos argumentan a viva voz, con cierta nostalgia palpable y mucho orgullo acumulado, que sus queridos abuelos pescaban decenas de pesados kilos cada fin de semana
usando equipos totalmente rudimentarios, atando hilos tan gruesos y toscos como fuertes cuerdas de tender la ropa blanca, y sin preocuparse jamás, ni por un solo segundo, por lavarse las manos de una forma especial antes de poner un gran gusano en el anzuelo de hierro. Dicen convencidos que, si el enorme pez tiene hambre real, simplemente va a abrir la boca y comer desesperadamente cualquier cosa que le pongan enfrente. Y hasta cierto punto histórico, en otras épocas ya lejanas y doradas, es muy probable que pudieran tener mucha razón en su argumento. Pero el contexto ambiental en el que pescamos ha cambiado de manera muy drástica y preocupante. Hace más de 50 años, nuestros recios abuelos no se bañaban religiosamente cada mañana en sus casas usando modernos y espumosos geles de ducha, repletos de fragancias sintéticas fuertes creadas artificialmente en un lejano laboratorio. Tampoco utilizaban jamás caros repelentes de insectos con una altísima y concentrada dosis de compuestos químicos, ni mucho menos se aplicaban sobre la piel gruesos protectores solares que prometen ser totalmente resistentes al agua del mar. Vivían inmersos en un mundo natural con muchísimos menos y más suaves olores sintéticos a su alrededor. Además, nosotros hoy no podemos ignorar de ninguna manera la tremenda y asfixiante presión de pesca que existe actualmente en casi todos los cuerpos de agua accesibles. Los peces de hoy en día, especialmente los que habitan en zonas muy concurridas cerca de la ciudad, están sometidos a una dura y constante educación diaria de supervivencia extrema. Han sido capturados y liberados con dolor, han visto pasar flotando miles de señuelos engañosos frente a sus ojos y han aprendido a base de golpes a asociar ciertos olores humanos extraños con el peligro agudo y punzante de un anzuelo afilado. El pez moderno no es tonto. Es un animal sumamente desconfiado, educado a la fuerza por la intensa presión humana, y definitivamente no le perdonará nunca un error tan grosero y evidente como lanzarle un cebo que apesta a cosméticos caros. Ya que hablamos de viejas tradiciones, hablemos ahora largo y tendido de una de las costumbres más curiosas, extravagantes y profundamente arraigadas en la cultura popular de la pesca tradicional. Me refiero directamente a la extendida costumbre de escupir copiosamente un poco de saliva en la carnada, justo antes de lanzarla con fuerza al agua. Seguramente usted ha visto hacer esto infinidad de veces en nostálgicas películas antiguas, o se lo ha escuchado decir con total seriedad a algún viejo pescador canoso, mientras descansaba a la orilla del muelle de madera. Le dicen con misterio que ese acto trae mucha buena suerte, que le da un insuperable toque mágico, personal, al humilde cebo para poder atraer irremediablemente a los grandes y míticos monstruos ocultos en las frías profundidades. Pero, ¿qué hay de verdadera ciencia en esta famosa creencia milenaria y casi cómica? Curiosamente, detrás de toda esta extraña superstición rural se esconde una muy pequeña pero comprobada verdad científica disfrazada de inofensiva magia folclórica. Como ya hemos mencionado extensamente antes, las ocupadas manos del pescador moderno promedio están siempre llenas de aceites resbaladizos, abundante sudor humano cargado con L-serina y docenas de productos químicos cotidianos perjudiciales. Al escupir copiosamente su propia saliva sobre la pequeña lombriz enrollada o la bola de masa recién hecha, nuestros ingeniosos antepasados pescadores probablemente estaban, sin saberlo conscientemente en absoluto, lavando o diluyendo una pequeña pero importante parte de esos molestos olores problemáticos que habían transferido por error al cebo con sus sucios dedos. La saliva humana natural contiene enzimas digestivas activas y está compuesta mayoritariamente de agua pura. Al recubrir completamente el frágil cebo con esta gruesa capa de saliva, creaban una pequeña y delgada película protectora y ayudaban eficazmente a enjuagar los fuertes aceites humanos repulsivos. Sin embargo, no cante victoria. Hoy en día, con nuestras perjudiciales dietas modernas que están diariamente cargadas de mucho café intenso, pesado humo de tabaco industrial y alimentos ultraprocesados ricos en conservantes químicos, nuestra propia saliva también puede estar completamente llena de olores penetrantes y totalmente extraños para el sensible medio acuático. Así que, aunque escupir con fe en la carnada es una anécdota muy bonita
folclórica y sumamente nostálgica del pasado, lamentablemente ya no es la técnica de control de olores más efectiva que existe en la estresante actualidad. Llegados a este punto de frustración, entonces surge la gran pregunta: ¿cuál es la solución real y práctica frente a este inmenso problema invisible que nos roba en silencio tantas buenas picadas cada fin de semana? La respuesta sensata, definitivamente, no es dejar de usar su útil protector solar para terminar quemándonos la frágil piel dolorosamente bajo el sol abrasador, ni muchísimo menos dejar que los hambrientos mosquitos nos devoren vivos y nos arruinen el viaje mientras pescamos. El gran secreto del éxito reside exclusivamente en la minuciosa forma en que preparamos nuestras propias manos justo en los instantes críticos y previos a tocar absolutamente cualquier cosa importante que esté directamente relacionada con la carnada blanda, el señuelo caro o incluso el largo sedal transparente. La sagrada e inquebrantable rutina de un pescador meticuloso y profesional debe comenzar exactamente al momento de llegar físicamente al lugar elegido para la pesca. Preste atención a este consejo vital. Antes de atreverse siquiera a abrir la pesada caja de herramientas, mucho antes de preparar la primera bola de engodo pegajoso, y por supuesto, antes de llegar a tocar un solo anzuelo filoso, usted debe caminar y acercarse lentamente a la húmeda orilla del agua. Por lo que más quiera, no use el perfumado jabón en barra que trajo de su casa, ni mucho menos utilice esas prácticas toallitas húmedas de bebé para limpiarse, ya que están irremediablemente llenas de perfumes florales muy destructivos. Lo que tiene que hacer, sin ningún miedo a ensuciarse un poco, es agacharse y tomar un buen y generoso puñado de arena gruesa, fango negro, barro espeso, o simplemente hierbas verdes arrancadas de la propia y natural orilla del lago o río, donde va a pescar. Frote sus dos manos vigorosamente y con mucha fuerza, usando ese áspero material natural, exactamente como si se estuviera lavando en la ducha con un vigoroso jabón exfoliante. La tierra sucia y el barro oscuro actúan maravillosamente como un potente abrasivo natural ecológico que elimina por completo los tercos restos de aceites, las espesas grasas, los bloqueadores solares químicos y las lociones pegajosas de su delicada piel. Además, al usar astutamente el propio sustrato del ecosistema circundante, usted está camuflando olfativamente sus manos enormes, usando exactamente el mismo olor natural del fondo lodoso que el pez respira con total tranquilidad cada día. Se está poniendo con éxito el traje de camuflaje olfativo más perfecto e indetectable del mundo para lograr engañar, sin levantar sospechas, hasta a la escurridiza carpa gigante o al depredador más astuto, viejo y desconfiado que habite en las oscuras profundidades de ese lugar. Ahora bien, si la idea rústica de ensuciarse las manos frotándose con barro muy frío, sucio y sumamente húmedo temprano en la madrugada realmente no le resulta para nada atractiva o cómoda, no se preocupe, porque afortunadamente existe otra táctica moderna, altamente efectiva. Esta es una estrategia profesional que cada vez gana mucha más popularidad y respeto entre los mejores pescadores de torneos de alto nivel que se juegan miles de dólares en premios. Me refiero directamente al uso inteligente y estratégico de unos simples guantes finos de látex o de suave nitrilo, exactamente iguales a los que utilizan habitualmente los hábiles cirujanos en los hospitales o los sucios mecánicos en sus talleres. A primera vista puede parecer un poco exagerado y hasta cómico tener que llevar equipo propio de un frío quirófano a un hermoso y relajante día de campo en el soleado lago, pero le aseguro que los impresionantes resultados justifican plenamente el curioso método. El procedimiento a seguir es realmente simple y, sobre todo, completamente infalible. Usted llega tranquilamente al agua por la mañana, saca sus frascos y se aplica generosamente absolutamente todo el fuerte repelente de insectos y toda la espesa crema solar protectora que usted considere que necesite para estar muy cómodo, protegido y seguro durante toda la larga jornada al aire libre. Deja pasar unos minutos para que su piel absorba bien y se seque todo el conjunto de útiles productos químicos. Luego, llega el paso crucial.
justo antes de atreverse a manipular su preciado cebo vivo, sus delicados anzuelos afilados, o antes de empezar a amasar con agua su engodo atrayente. Usted abre una pequeña caja y se coloca rápidamente un par de estos finos guantes limpios, y asegurándose de que sean del tipo que no contiene polvo lubricante en su interior. Al realizar esta sencilla y rápida acción, usted crea al instante una barrera física y química absoluta, impenetrable y 100% segura entre los escandalosos olores artificiales que emanan de su cuerpo y la tentadora comida natural que le va a presentar engañosamente al pez en las profundidades. Cuando usted finalmente termina de encarnar cuidadosamente su anzuelo y realiza ese hermoso y tenso lance al agua, simplemente se quita los finos guantes sucios y los guarda en su bolsillo hasta la próxima picada. De esta ingeniosa y sencilla manera, sus propias manos permanecen totalmente protegidas de los dolorosos rayos del sol y de las molestas picaduras de los insectos en todo momento. Pero su importante carnada de pesca se mantiene espectacularmente limpia, 100% pura y sin una sola gota de contaminación humana rastreable. Es un viejo truco sumamente económico, muy rápido de aplicar y, por encima de todo, asombrosamente efectivo para poder garantizar plenamente que los grandes peces desconfiados solo huelan exactamente lo que usted realmente quiere que huelan, sin encontrarse nunca con terribles sorpresas tóxicas e inesperadas bajo el agua. Llegados a este punto del análisis, es muy probable y lógico que surja en su mente una enorme duda sobre el uso extendido de los famosos cebos artificiales de goma, que ya vienen, desde su envase original de fábrica, intensamente perfumados. Muchos pescadores modernos suelen comprar bolsas repletas de atractivos señuelos de plástico blando, que al abrirlas descubren que están literalmente sumergidos y ahogados en aceites muy espesos, que desprenden olores fuertísimos e intensos, y a veces desagradables a calamar podrido, a sardina fermentada o a concentrado de ajo. Cualquiera en su sano juicio se podría pensar y llegar a la conclusión lógica de que esos abrumadores aromas son tan increíblemente penetrantes y dominantes en el ambiente que seguramente lograrán ahogar, tapar y ocultar por completo casi cualquier rastro minúsculo, por pequeño que sea, de nuestro inofensivo repelente de mosquitos o de nuestro sudor humano. Desgraciadamente para nosotros y para nuestro bolsillo, la asombrosa y compleja fisiología del pez nos vuelve a dar una dura y fría lección de humildad frente a la madre naturaleza. Como ya explicamos detalladamente antes, el pequeño pero eficiente cerebro del pez y su portentoso sistema olfativo no actúan igual que nosotros. Ellos no fusionan ni mezclan los múltiples olores que perciben de la misma manera torpe en que lo hace nuestro propio cerebro humano. Cuando usted, como persona, entra hambriento a una cálida panadería por la mañana, su nariz huele un delicioso y unificado olor general a pan caliente recién horneado. Pero obviamente, usted no es capaz de distinguir con su olfato cada diminuto grano de fina harina o cada pizca de sal por separado. Pero resulta que el pez sí puede hacer algo muy parecido bajo el agua. El pez analiza la corriente de agua de forma increíblemente analítica, comportándose exactamente como si fuera un sofisticado y preciso laboratorio químico flotante en miniatura. Su sistema es capaz de separar las moléculas flotantes una por una. Por esa misma y triste razón técnica, aunque el maravilloso y caro señuelo apeste a kilómetros a deliciosa sardina fermentada, si su dedo humano manchado con asquerosa nicotina o untado con abundante crema solar apenas rozó y tocó la pequeña cola de ese señuelo blando durante un segundo, el pez detectará ambas fuertes señales de forma independiente y casi al mismo tiempo. Leerá claramente la tentadora señal de jugosa comida fácil y justo al lado milimétrico de esa señal leerá la espantosa y roja señal de veneno tóxico. Y créame esto, en la implacable y dura naturaleza salvaje, ningún animal en su pleno y sano juicio ignora jamás una clara advertencia de peligro mortal, por mucha hambre devoradora que tenga en ese momento. Por lo tanto, quede claro que ni siquiera los modernos señuelos de goma más apestosos, avanzados y caros del mercado
son inmunes a la indeseable y destructiva contaminación cruzada, que producen tristemente nuestras propias manos cuando somos descuidados en la orilla. Pasemos ahora a revisar un pequeñísimo e invisible detalle técnico que casi todos los pescadores pasamos por alto inocentemente en esta gigantesca ecuación del desastre olfativo. Me refiero directamente al impacto destructivo que nuestras sucias manos tienen no solo sobre la carnada que va al anzuelo, sino también sobre la totalidad de nuestro sofisticado equipo, y muy especialmente sobre nuestro largo y delgado hilo de pesca. Usted, después de escuchar todo esto, podría ser sumamente cuidadoso. Se lava meticulosamente las manos con el frío barro oscuro del río, o decide ponerse con precaución unos estériles guantes quirúrgicos única y estrictamente para tocar la escurridiza lombriz y colocarla con precisión en el afilado anzuelo. Al terminar, suspira tranquilo y piensa con orgullo que por fin ha hecho todo perfectamente bien. Pero lamento decirle que se olvida de un detalle fundamental durante el resto de su larga mañana. Cada vez que usted enrolla impacientemente el brillante carrete, cada vez que hace un nudo nuevo para cambiar el tipo de anzuelo, o simplemente cuando toca distraídamente la tensa línea principal con sus dedos desnudos para comprobar la tensión mientras espera sentado, está transfiriendo irremediablemente sus invisibles aceites humanos, restos de repelentes químicos y pura suciedad directamente al delicado hilo. Esto es un problema gravísimo, y se vuelve especialmente crítico y destructivo si usted utiliza modernas y costosas líneas trenzadas. Estas líneas de alta tecnología actúan esencialmente bajo el agua como si fueran esponjosas cuerdas microscópicas. Ellas absorben rápidamente los asquerosos olores químicos del entorno y los retienen firmemente atrapados entre sus finos hilos durante muchas horas. Bajo el agua, ese hilo fino y trenzado, que se supone que es completamente invisible a los grandes ojos del pez, se convierte silenciosamente en una gigantesca y apestosa autopista vertical de olores sintéticos que baja directamente desde la superficie del agua hacia donde está pacíficamente descansando su anzuelo. Muchos peces increíblemente desconfiados y astutos, como las grandes y viejas truchas de río, o los gigantescos siluros que han vivido muchos años, se acercan curiosos a inspeccionar muy de cerca la prometedora zona de alimentación, pero antes de llegar siquiera al delicioso cebo, rozan accidentalmente o nadan muy cerca de la línea que está fuertemente contaminada por sus dedos. El horrible olor artificial les golpea bruscamente en sus precisos receptores sensoriales, y ante el pánico, salen huyendo despavoridos y nadando a toda velocidad mucho antes de siquiera ver la deliciosa y apetitosa comida que usted les había preparado con tanto esfuerzo. La silenciosa contaminación odorífera, si no se controla adecuadamente, afecta de manera implacable a absolutamente todo lo que usted lanza y entra en contacto físico directo con el agua, destruyendo la ilusión de la pesca. Permítame compartir rápidamente una historia muy típica y reveladora que ilustra todo esto a la total perfección y que muy probablemente le resulte bastante familiar o incluso le traiga algún amargo recuerdo. Piense por un momento en esa clásica y esperada salida de pesca de fin de semana con su mejor amigo o con su inseparable cuñado. Ambos llegan alegres y se colocan a unos escasos y pocos metros de distancia en la misma hermosa orilla llana del tranquilo embalse. Ambos utilizan exactamente el mismo modelo y largo de caña, el mismo pesado montaje de plomo para pescar a fondo, y para que no haya ni la más mínima duda de la enorme igualdad de condiciones, están compartiendo fraternalmente el mismo bote de plástico lleno de lombrices, comprado esa misma mañana, en la misma tienda de confianza. Pasan lentamente las largas horas bajo el sol, y de repente ocurre un fenómeno verdaderamente inexplicable y desesperante para usted. Su relajado compañero de pesca está teniendo un día absolutamente glorioso e inolvidable. Su pequeña boya se hunde violentamente una y otra vez. La fuerte caña se dobla formando un arco precioso y saca del agua hermosos y envidiables ejemplares. Usted, en cambio, se pasa toda la mañana entera sentado, sudando y mirando fijamente una línea inerte y aburrida que no da señales de vida.
Se pasa el tiempo maldiciendo su terrible suerte en silencio, o llegando a pensar de forma paranoica que hay un desnivel mágico y oculto bajo el agua misteriosa, justo frente a la silla de su afortunado amigo. Usted se frustra visiblemente, cambia su cebo 3 veces buscando respuestas, y nada funciona en absoluto. Lo que la gran mayoría de la gente jamás nota en estas situaciones es lo que realmente pasa fuera del agua, en el comportamiento humano. Su amigo, quizás por su gran pereza o pura ansiedad por empezar, llegó acelerado al lugar, tiró sus cosas y empezó a pescar de inmediato, sin grandes ceremonias. Usted, siendo una persona muchísimo más pulcra, moderna y precavida, sacó ceremoniosamente de su coche un pequeño bote de gel desinfectante de manos con un fortísimo olor a aloe vera y alcohol. Se frotó bien y con calma las palmas para limpiarse de la suciedad y el sudor después del largo viaje conduciendo, y luego se aplicó muy cuidadosamente su costosa y perfumada crema solar deportiva de factor 50. Esa acción aparentemente brillante es, en la realidad cruda de la pesca, la única gran diferencia real entre el éxito aplastante de él y su humillante fracaso total. Su simple amigo, con sus manos polvorientas y repletas de tierra sucia del camino rural, presentaba cebos con un olor 100% limpio y natural para los habitantes del lago. Usted, por el contrario, con sus preciosas manos higiénicamente desinfectadas y muy protegidas del clima, estaba literalmente lanzando constantes y pequeñas bombas de advertencia química que espantaban a los peces a la redonda. Es crucial entender ahora que la extrema importancia vital de mantener constantemente nuestras manos totalmente libres de abrumadores olores sintéticos y agresivos, productos químicos dañinos, no termina de ninguna manera justo en el momento mágico de lograr engañar al astuto pez para que finalmente muerda nuestro anzuelo. Este conocimiento tiene un papel biológico igualmente vital y trascendental. Si usted, como muchos otros amantes de la naturaleza, practica la hermosa pesca deportiva siguiendo fielmente la honorable filosofía de captura y suelta inmediata. Piense en la anatomía del animal por un segundo. Cuando usted finalmente logra con mucho sudor ganar la intensa batalla, levanta la red y saca exhausto a ese hermoso y brillante pez del agua viva. La forma exacta y el cuidado con el que usted lo manipula fuera de su elemento determina irremediablemente si ese noble animal sobrevivirá para seguir creciendo y reproducirse, o si en cambio morirá agónicamente a los pocos días de ser liberado en el fondo oscuro. Todos los peces están totalmente recubiertos de manera natural por una capa mucosa muy brillante, resbaladiza y altamente protectora. Esta fina, invisible y pegajosa película de baba no es suciedad, es en realidad su principal y más importante sistema inmunológico de defensa. Es su vital barrera biológica contra las millones de bacterias letales, los hongos devoradores e infecciones constantes que habitan ocultas en el entorno acuático natural. Si usted comete el enorme y trágico error de agarrar fuertemente a ese vulnerable pez luchador, usando sus manos calientes, que están aún completamente cubiertas de agresivo jabón antibacterial, alcohol en gel altamente desinfectante, espeso protector solar químico o fuerte repelente de insectos venenoso, no solo corre el altísimo riesgo de quemar físicamente de forma química su delicada y sensible piel y sus vitales branquias expuestas. Lo peor es que esos poderosos químicos artificiales tan agresivos disuelven, queman y destruyen casi de inmediato esa fundamental y fina capa mucosa protectora exactamente en todas las zonas específicas donde usted coloca la fuerza de sus dedos desnudos. Al devolver al cansado pez al agua, pensando que ha hecho una buena acción ecológica, usted en realidad lo está enviando a las duras profundidades con graves y dolorosas quemaduras invisibles, y dejándolo completamente desnudo, sin su valiosa armadura natural inmunológica. En cuestión de pocos días o semanas, ese débil pez probablemente desarrollará una terrible infección blanca por hongos letal, causada y originada únicamente por la destructiva huella tóxica invisible que dejó su propia mano descuidada. Por tanto, el acto de lavarse escrupulosamente las manos con barro oscuro en la orilla fría y enjuagarse abundantemente en la misma agua del lago
antes siquiera de pensar en tocar al pez. No es solo un tonto capricho exagerado de pescadores puristas empedernidos. Es una altísima responsabilidad ética y moral fundamental para lograr proteger de verdad la amenazada vida acuática que tanto amamos. Siguiendo con el análisis profundo de esta temática de los olores invisibles, prestemos ahora especial atención a un tipo de cebo específico muy peculiar. Si usted, como muchos experimentados y pacientes pescadores de orilla, es de los que disfrutan enormemente pasando horas en casa preparando a mano masillas caseras secretas, sabrosos panes tiernos fuertemente aromatizados, o complejas mezclas de harinas especiales que se disuelven para lograr pescar recelosas carpas doradas o desconfiados barbos de fondo, entonces escuche bien, porque debe prestar una atención casi obsesiva y paranoica a este tema en particular. A diferencia radical de lo que ocurre con un moderno señuelo de plástico blando o una reluciente cucharilla de metal duro, que son materiales muy sólidos y, por tanto, mucho menos absorbentes a nivel químico, una simple bola de masa casera es, en su pura esencia física, exactamente igual que una esponja de baño gigante. Está perfectamente diseñada de manera intencional para absorber ávidamente todos los líquidos de su alrededor y, posteriormente, soltar su tentador sabor muy lentamente en el fondo lodoso del oscuro río. El meticuloso proceso manual de preparación de estas pesadas masillas requiere un amansado exhaustivo, largo y cansado con nuestros propios dedos, para lograr conseguir la textura elástica perfecta que aguante firmemente, clavada en el pequeño anzuelo, sin deshacerse en 1000 pedazos durante el potente y violento lanzamiento al agua. Durante esos largos 10 o 15 minutos que usted pasa apretando fuertemente y moldeando repetidamente esa pegajosa mezcla entre sus propias manos desnudas, usted está literalmente exprimiendo activamente de su piel cada gota amarga de sudor corporal, cada minúsculo resto de dulce perfume de su jabón matutino de ducha y cada sola traza química invisible que esté en su piel directamente dentro del mismísimo y profundo núcleo de su preciado cebo. Y esto no es una exageración menor. He visto en persona a ilusionados pescadores llegar a añadir gotas de esencias naturales carísimas de dulce vainilla, potente ajo o atractiva fresa a su enorme bola de masa especial, solo para cometer el trágico y fatal error de amasarla minutos después, con unas manos que huelen fuertemente a tóxica gasolina, debido a que pararon un momento en la estación de servicio del camino, para repostar el coche un rato antes de llegar al lago. Todo ese tremendo esfuerzo humano y todo el gran dinero invertido sin dolor en aromas sumamente atractivos queda por completo y automáticamente neutralizado, asfixiado y destruido por el asqueroso y penetrante tufo industrial del combustible espeso derramado. Por lo tanto, cuando usted vaya la próxima vez a preparar la frágil masa de pescar, hágalo siempre desde el principio hasta el final, usando unos finos guantes limpios, o simplemente acostúmbrese a utilizar siempre herramientas de cocina perfectamente limpias y cucharas para remover la mezcla, asegurándose totalmente de que su inevitable y apestoso toque humano sea siempre el mínimo indispensable para lograr moldearla con éxito. Para seguir desmintiendo mitos, hay quienes piensan erróneamente que en ciertos climas fríos, todo esto de los olores fuertes deja de ser un verdadero problema grave. Pero piénselo de nuevo detenidamente. Incluso en situaciones de absoluto frío extremo, donde podríamos llegar a pensar equivocadamente que el olor penetrante no importa tanto porque todo se congela, la estricta y cruel regla de oro sobre la contaminación química sigue siendo igual de implacable y destructiva para nuestras aspiraciones de captura. Pensemos por un breve momento en la extrema pesca en el duro hielo invernal o en salidas realizadas en el invierno profundo y oscuro, buscando tentar a la suerte en ríos fríos de aguas heladas, lentas y totalmente cristalinas. Es un hecho científico innegable que el complejo metabolismo biológico de la inmensa mayoría de los peces en estas duras condiciones de frío extremo y casi mortal disminuye de forma drástica para lograr ahorrar energía preciosa. Los peces se vuelven animales muy letárgicos y lentos, casi apáticos, se mueven con extrema lentitud y, lo más importante para nosotros, su instinto de apetito feroz
se reduce a la más mínima y desesperante expresión de subsistencia. Y aquí está la verdadera trampa oculta del invierno. Cuando un viejo pez salvaje tiene pero tan poca energía de sobra en su cuerpo y tan poca motivación interna real para moverse y lograr comer un simple bocado rápido, se vuelve biológicamente el doble de analítico, el doble de selectivo y sumamente exigente con todo lo que decide llevarse al interior de su valiosa boca. Simplemente no gastará ni arriesgará sus pocas y muy valiosas calorías invernales en nadar para perseguir de lejos un frío bocado que le genere la más mínima, lejana y pequeña sospecha de ser un inminente peligro artificial. En el duro invierno gélido, el agua extremadamente fría y totalmente limpia de un agujero en el hielo retiene los espesos químicos artificiales y los olores humanos de una forma un poco diferente a la del verano caluroso. Muchas veces el frío intenso disuelve estos aceites de forma muchísimo más lenta, pero eso no es bueno, porque al disolverse lentamente, mantiene el químico muy concentrado como una nube letal alrededor de su carnada, creando un estático e invisible halo de muy mal olor químico, que simplemente no se disipa rápido con las lentas corrientes bajo el grueso hielo cristalino. Si usted está arriba en la superficie de la nieve, temblando incontrolablemente de frío, y decide untarse frotando rápidamente en sus manos unas cremas calentadoras musculares para deportistas, esas que están completamente llenas de fuerte mentol y espeso alcanfor que huelen a clínica de masajes, todo para lograr soportar el agudo e intenso dolor en los congelados dedos adormecidos, y luego, con esas mismas manos grasientas, procede a tocar impacientemente su diminuto cebo de invierno para poder pescar en el oscuro agujero helado, quiero que sepa que usted estará creando al instante un auténtico e impenetrable campo de fuerza química, repelente directamente bajo el hielo espeso. En estas aguas sumamente frías, letárgicas y cristalinas, el finísimo olfato natural del gran pez sigue siendo la primera, mejor y más eficaz advertencia de peligro temprano, y un pez que ya está enormemente letárgico, cansado y que de por sí apenas tiene hambre, simplemente ignorará de largo y sin ningún problema su brillante pero apestoso cebo totalmente contaminado de alcanfor o mentol deportivo. Preferirá por pura lógica de supervivencia seguir flotando quieto en su estado de total y oscuro inactividad letárgica, protegiéndose del frío invierno, muchísimo antes de llegar a arriesgarse tontamente a comer un bocado, que claramente le huele a pura y asquerosa basura química, de farmacia humana. En el invierno, aunque no lo parezca, la trampa del olor en las manos es incluso más mortal para sus capturas. Y así llegamos a la parte final y reflexiva de todo este largo e importante análisis detallado sobre el gran misterio de por qué tantas veces los grandes peces se niegan rotundamente a picar nuestros costosos cebos. Al final del agotador día en el agua, lograr convertirse en un pescador consistentemente exitoso, sabio y respetado, no requiere en absoluto de gastar miles de dólares y tener que comprar desesperadamente el equipo más caro, moderno y brillante de la tienda local, ni muchísimo menos tener que conocer absurdos conjuros mágicos en la orilla del río de noche. Se trata pura y exclusivamente de empezar a entender con humildad y lograr respetar por fin el inmenso y complejo medio ambiente natural en el que estamos operando como visitantes. El silencioso e inexplorado mundo submarino no es solo agua y piedras, es un vasto reino oculto que está total y completamente gobernado de manera estricta por la más pura química y por unos maravillosos sentidos biológicos altamente afinados durante millones de largos años de dura evolución constante. Es un lugar misterioso y oscuro donde absolutamente todos nuestros pequeños y cotidianos descuidos humanos y nuestra aparente limpieza artificial se amplifican milagrosamente en el agua, nos delatan sin piedad alguna ante nuestras queridas presas y espantan nuestro éxito. Adquirir a partir de hoy la firme y constante disciplina de lograr controlar rigurosamente lo que toca de forma directa nuestras descuidadas y perfumadas manos es, sin duda alguna, un paso gigantesco y de enorme madurez en nuestra constante evolución personal como hábiles pescadores deportivos y éticos.
implica dejar de culpar a la mala suerte, a la fase de la luna o al supuesto mal clima repentino, y empezar a ser plenamente conscientes de absolutamente toda nuestra rutina diaria completa. Desde el exacto primer momento por la mañana en el que nos levantamos cansados de la cama y nos metemos medio dormidos a la cálida y perfumada ducha con jabones florales, hasta el instante preciso, tenso y exacto en el que pasamos con cuidado la aguda punta de nuestro anzuelo mortal por la suave y delicada carnada. A partir de su próxima ansiada salida de fin de semana, por favor empiece a cuestionar muy seriamente todos sus viejos y dañinos hábitos arraigados. Pregúntese a sí mismo con total sinceridad si esa larga y deprimente racha de supuesta mala suerte, o si ese hermoso lugar que supuestamente la gente dice que ya no tiene grandes peces, en pura realidad es simplemente víctima silenciosa de sus propias manos humanas y excesivamente perfumadas por la química de la civilización. Atrévase a ser diferente, abandone la comodidad inútil, adopte de una vez la antigua y maravillosa técnica de ensuciarse y lavarse directamente con el oscuro y maloliente barro natural del mismo lugar. Lleve en su chaleco unos simples guantes desechables, listos para usar en los momentos más críticos y peligrosos de manipular los inevitables químicos o cremas solares. Y por encima de todo, sea escrupulosa y casi obsesivamente limpio de ahora en adelante, pero entiéndame bien, limpio exclusivamente en el sentido más estrictamente natural, puro y salvaje de la palabra ecológica. Si usted logra asimilar y dominar plenamente este pequeñísimo, pero a la vez gigantesco e invisible detalle técnico, le prometo y garantizo con total seguridad que empezará a notar, muy rápidamente y sin lugar a dudas, un aumento verdaderamente espectacular y asombroso en la increíble cantidad y, sobre todo, en el gigantesco tamaño trofeo de todas sus ansiadas capturas diarias en el lago. El gran secreto maestro que tanto buscaba con desesperación en las grandes tiendas carísimas, siempre estuvo allí gratis, flotando justo frente a nosotros cada día en la orilla, oculto invisiblemente en las peligrosas y tóxicas huellas dactilares de nuestras propias e inofensivas manos. En conclusión, podemos afirmar con total seguridad que el verdadero secreto mejor guardado para lograr una pesca abrumadoramente exitosa no cuesta absolutamente nada de dinero, ni se vende embotellado en las tiendas de cebos más exclusivas del mundo. El giro de trama más fascinante y totalmente inesperado de todo este profundo e importante asunto es que sus peores y mayores enemigos reales en el agua no son los otros hábiles pescadores, ni la mala suerte invisible, sino precisamente esos inofensivos productos cotidianos en los que usted confía plenamente para que le brinden gran comodidad personal y protección solar en la orilla. Cada minúscula gota de repelente contra insectos en el aire, cada invisible y aceitoso resto de protector solar en sus dedos, y cada pequeña partícula flotante de su agradable jabón matutino fuertemente perfumado, actúan implacablemente como un gigantesco semáforo en rojo que despierta y enciende al máximo el instinto primitivo de supervivencia y de miedo mortal del desconfiado pez salvaje. Entender a la perfección de una vez por todas que el agua no es solo un medio transparente, sino un gigantesco y complejo universo, saturado de profundos olores, y no solo de llamativos colores plásticos, cambiará para siempre su obsoleto enfoque, y por tanto, sus excelentes resultados frente al agua. La próxima vez que se siente relajado y vaya a encarnar con mucha esperanza ese anzuelo, recuerde no dudar ni un segundo. Frote sus manos vigorosamente con el oscuro barro frío de la propia orilla y camúflese como un gran depredador en el entorno natural. Antes de despedirnos, quiero agradecerle muy sinceramente por habernos acompañado hasta el final de este extenso y revelador video sobre los grandes misterios del mundo acuático. Si esta valiosa información sobre la contaminación olfativa le resultó útil, por favor asegúrese de suscribirse ahora mismo a nuestro canal y deje su tan merecido me gusta para seguir apoyando nuestro humilde pero sincero trabajo educativo. Ahora, para despedirnos, le pregunto directamente, y espero su pronta respuesta, ¿cuál fue el último y más perfumado producto químico que usted usó inocentemente en su última salida frustrada
sin llegar a darse cuenta jamás de que estaba arruinando en silencio su valioso cebo. Deje su interesante y personal anécdota ahora mismo abajo en la caja de los comentarios. Leemos todas y sigamos manteniendo viva y enriquecedora esta gran charla de pescadores.